Bueno, y para terminar la semana vamos a hablar de literatura. Estamos en el mes de julio, llega el verano y como todos los años, bueno, desde el año pasado, pero ya va a ser una tradición, traemos a Fabio Carreiro, ya saben que es escritor, docente ya hoy no, docente ya lo dejó en junio, ahora es escritor. Y nos hace una serie de recomendaciones de lectura para el verano. La verdad que se ha venido arriba, bueno, ahora lo verán por aquí, nos ha traído, pues no sé, unos 10, 12 libros, porque según Fabio, bienvenido, buenos días. Muchas que tú gracias, eres de los que no, cuando hablamos de libros, de otras cosas no sé, pero cuando hablamos de libros no puedes, te quedas ahí que quieres cogerlos todos. Me cuesta elegir, hoy ¿No? me desperté temprano y pensé, no puedo hablar solo de los que te dije, tengo que elegir algunos más. Bueno, ahora hablaremos de los que me dije porque hay un artículo que lo pueden ver en Biosfera Media, la verdad que un poco que habla de esas recomendaciones que ha hecho para el verano y de esas vamos a hablar, pero claro, como ya saben que eres débil. Soy desinquieto. Y eres débil a la hora de, sí. A la hora de leer, no puedes dejar nada atrás, cogió la maleta y empezó a echar un montón de libros, que es uno de tus problemas, uno de tus problemas son los libros. Sí. Cada vez que te mudas, la gente se lleva ropa, no, tu problema es llevarse los libros. Sí, pero ya espero no tener que mudarme. Tienes una casa nueva, hay que decirlo, ¿no? Sí, hace un año ya. No me has invitado. Te voy a invitar ya en septiembre. A una cena rodeado de libros. Sí, por favor. ¿Cuántos libros puedes tener en tu casa? No tengo tanto, ¿En caja? La última vez que cogiste cajas, ¿cuántas? Pues eso hay que agradecer a mi padre, que ha hecho varios viajes desde Tenerife con los libros que tenía en su casa. Pues sí, hay bastantes cajas que trajo en varios viajes, o sea, eso sin mi padre... Sería imposible. Él cuando te llama dirá, mi madre, ¿a dónde se va a mudar otra vez? No, ella cree que no me voy a mudar. Ya no se va a mudar. Bueno, vives en Arrecife, un buen sitio, hay que decir la zona rica de Arrecife, como no podía ser de otra forma. La gente humilde vivimos en un barrio. En el centro de Arrecife, los ricos como yo vivimos en la zona... Yo vivo en un apartamento pequeño. Bueno, vamos a hablar de literatura. Hay un artículo, ya lo saben, Biosfera Digital, se titula Madres. Sí, porque tus recomendaciones han sido de autores canarios y las novelas están todas relacionadas de una forma con otra, con las madres y las abuelas, ¿no? Sí, lo que me di cuenta es de que varios libros que había leído últimamente tenían un hilo conductor, que era la maternidad en diferentes visiones, pero que me parecía que tenían ese hilo conductor y dije, bueno, pues voy a recomendar libros que tienen que ver con esta cuestión, porque acababa de leer La madre de Hans Müller, de Pepe Betancourt, acaba de leer... Que por cierto, lo tengo que traer por aquí, me tengo que primero leer el libro y después va a venir. Claro, pues sí, y el de Ismael Lozano, el último también, ¿no? La madre hueca, y luego había leído también, porque me lo había recomendado Alexis, de La madriguera, Jacintos y galletas, de Tina Suárez Rojas, y todos hablaban de madres. Luego me recordaron otros libros que no había leído tan recientemente, pero que había leído pues en los últimos años, y que tienen que ver también con la maternidad o con las abuelas también, porque es otra forma también de maternidad. Pues por ejemplo, la antología que había hecho Verbel, que recogía más de 100 escritoras de todo el mundo hablando sobre sus madres, o la que hizo Elsa López, coordinada por Juan Carlos de Sancho, donde varios escritores canarios hablan de sus madres y la importancia que han tenido pues en sus vidas, pero también en sus tareas o en su trayectoria como escritores. Tú dices la madre es paisaje y memoria, ¿no? Sí. En estas obras, la madre no es que sea solo físicamente, genéticamente la madre, sino que representa muchísimas otras cuestiones. Es como un lugar de origen, o es el lugar en el que uno regresa o el que uno busca o el que uno siente la ausencia. Eso es lo que yo también veía en estos libros, que me parecieron muy interesantes y muy recomendables para leer en verano, porque muchos de ellos tienen su extensión, no son para leer en cualquier momento. Tenemos claro, pero a veces cuando llega el verano, ¿no? Nos vamos a bestsellers, ¿no? Nos vamos a otros autores de fuera de España, que está bien, evidentemente. Yo nunca voy a bestsellers, pero lo entiendo, sí. Que no, que es a veces ese tipo de literatura que en teoría, ¿no? Que es más fácil para leer en verano. Hay gente que prefiere, como tiene tiempo, leer otro tipo de libros. Sí. Y la verdad que las recomendaciones tuyas es de literatura canaria. Mucho también Lanzarote, sí. Porque yo creo que además hemos dado un salto, bueno, siempre hemos tenido grandes escritores, pero ahora también tenemos un grupito, ¿no? La generación del, ¿cómo podríamos titular esa? La generación del volcán, o no sé, la generación de ahora, del 2000 y algo, ¿no? Es muy difícil poner nombres mientras algo está vivo y al final es una forma de clasificar las cosas, pero lo importante es
que hay mucha gente escribiendo cosas interesantes y que merece la pena leer, y por eso la recomiendo, porque creo que son compañeros y personas que tengo mucho cariño, pero además que valoro su trabajo. Claro, porque eso a veces tú... ¿Qué se hace cuando tú conoces a alguien que lo aprecias mucho, escribe algo y no te gusta? ¿Hay que mentir o cómo...? Sí, hay que mentir. Pero no, ahora hablando en serio, creo que siempre hay algo bueno en todos los libros y que si no hace falta buscarlo mucho normalmente. Y los que he recomendado es porque me han gustado, porque también hay una cosa muy buena respecto a la lectura, como es un acto íntimo, tampoco todo el mundo sabe exactamente todo lo que has leído, y si algo no te gusta también te puedes callar. Es muy educado y es bastante respetuoso también. De todas formas, todos escribimos cosas buenas y malas. No, y que al final también, ¿no?, es cuestión de gustos, ¿no? Una novela que a ti te ha podido encantar, a alguien que tú sabes que tiene también buen criterio literario, no le ha gustado nada. Puede ser, es posible, sí. Lo que pasa es que yo sí que tengo un gusto bastante variado y me interesan muchísimas cosas, y creo que de verdad, lo digo, insisto en ello, que hay mucha gente escribiendo cosas muy interesantes y que merece la pena leer lo que escriben antes que esos bestsellers tan feos, ¿verdad?, que nos ponen ahí a tope para que los compremos. En las primeras estanterías de la librería. Hombre, en alguna librería. Pagan las editoriales, también es como el cine, ¿no? Los cines tienen unos contratos y tienes esas que tienes que ver, y si quieres ver películas buenas, pues a veces ya ni en el cine por lo menos. En el cine aquí es difícil. Pero bueno, que bestseller tampoco es que todos sean malos, también decimos bestseller y ya damos por hecho, no, hay cosas interesantes, creo yo también. Hombre, es verdad que te enganchan, muchos de ellos, ¿no? Y empiezas a leer y al final te lo lees. También está bien. Mientras se lea algo, yo creo que es bueno, aunque si lees cosas buenas, mejor. Bueno, teníamos entonces a La madre de Hans Müller, que es de Pepe Betancourt, que también presentó aquí recientemente Roque del Este. Sí, el año pasado también, y tiene muchas cosas en común con esta obra, que es lo que me llamó la atención también, que empieza con un registro bastante diferente al que nos tiene él acostumbrados, porque sabes que él tiene mucho sentido del humor, muchas retrancas, muy divertido, retrata a Arrecife de una forma disparatada, pero a la vez muy verdadera, y me encanta. Pero estas obras no tienen nada que ver con eso, hablan de otros temas que él a lo mejor no había tratado tanto, relaciones y descubrimientos vitales muy diferentes, y la verdad es que el registro, en este caso, la forma en la que escribe es diferente de sus otras obras. Básicamente el tono de la obra, pero creo que les va a gustar mucho a los que les guste la obra de Pepe. A mí me divierten muchísimo sus obras anteriores y me interesan. Bueno, después hablabas de La madre hueca de Ismael Lozano, es ausencia de la madre, ¿no?, en este caso, ¿no? Silencio. No, lo que desaparece no es la madre. Es un poco al revés que en el otro, en el de... Bueno, es que no quiero desvelar tampoco los argumentos de la obra. Nada. No, pero hablamos de La madre hueca, entonces, cuéntame algo, yo me equivoqué entonces al copiar. ¿De qué va La madre hueca entonces? Sí, es la desaparición, pero no es lo de la madre. Bueno, pues, no quiero contar el argumento, pero sí quiero decir que igual que otras novelas de Ismael, los que lo hayan leído, que sé que tienen muchísimos lectores y gusta muchísimo, creo que también es un poco diferente su registro de otras obras suyas anteriores, que son quizás más para todo el público. Aquí profundiza más en algunos, a mí me parece que profundiza más en algunos sentimientos, y se nota también la paternidad en su caso. Yo creo que ahí refleja muchas cosas de la ansiedad y la dificultad que debe ser, pues, la paternidad, en este caso la maternidad de la protagonista, ¿no? Pero creo que es un registro distinto, pero que también va a gustar mucho a sus lectores y que les va a llevar a lugares que no estaban acostumbrados en la obra de Ismael Lozano, que todo el mundo conocemos por sus obras anteriores también tan entretenidas, ¿verdad? Y donde retrata también un Lanzarote en general. Claro que tampoco es el Lanzarote esta obra, a diferencia de otras suyas anteriores, sino que esta transcurre en otro ambiente, en La Palma. Es bastante diferente a lo que él nos tiene acostumbrado. No es bastante diferente porque notas que es de Ismael, lógicamente, pero no es el registro que nos tiene acostumbrados de una historia de amor, a lo mejor en Lanzarote, con algunos argumentos. Bueno, después está ya Ropa vieja de Ana Corujo, que hace tiempo, pero es más antiguo, pero también claro, lo has incluido ahí dentro. Porque también hablaba de la madre y de un proceso que vive la madre. Es más antiguo, pero que es recomendable y que debemos leerlo, porque Ana como poeta es muy interesante, no porque este haya sido un petardazo, le han cantado bingo, o sea, que ha tenido muchísimo éxito.
olvidemos lo anterior, que es Ropa Vieja, es muy interesante. Y incluso estaba hablando el otro día con los amigos y cuál era el tema del que hablaba el libro y discutíamos sobre eso, ¿no? Sobre qué le pasaba a la madre en ese libro, si era una cuestión de memoria o era una cuestión relacionada con el alcohol y tal. Tampoco quiero desvelar nada, aunque es un libro de poesía. Sí. Bueno, seguimos después lo de las abuelas, también alguien de Lanzarote, So, de Juli Mesa. También Precioso. Poesía, ¿no? Sí, porque en su caso yo recuerdo que me contó que, claro, toda esa oralidad que hay en ese poemario precioso, y pues viene de grabaciones y de conversaciones muy largas, pues con sus abuelos, con su abuela, en ese contexto también pues de la pérdida, de la memoria, de las dificultades, de la vejez, y la verdad, toda esa creación que viene a partir de toda esa herencia, pues de lo que nos cuentan nuestros abuelos en el pueblo y eso, pues se pueden construir cosas muy, muy hermosas. Bueno, yo ya he traído de entre todos los libros, he elegido yo 3 porque están más relacionados, ¿no? Sí. Literatura canaria. A ver, cuéntanos, ¿tienes por aquí? Este es una belleza. Este libro lo ha editado el Servicio de Publicaciones del Cabildo, sí. Y es el último libro, que no es el último porque parece ser que es de lo primero que escribió Félix Hormiga, que se llama Ecos. Yo se lo he recomendado a todo el mundo porque una preciosidad. Está un poco escrito como si fueran cartas de amor, y la verdad es una belleza increíble. Él las escribe como si estuviera en el futuro, en un futuro remoto, como dentro de 1000 años casi, en un lugar que se llama el Guiniguaria, que como sabemos pues como sí. Denominaban Arrecife los aborígenes, ¿no? Y los majos. Y es una obra... Había una editorial, el Guiniguaria, ¿no? También él tuvo una editorial sí. que se llamaba así. Y la verdad es una delicadeza que merece muchísimo la pena leerlo, y que vamos a disfrutar mucho con él. Bueno, después tienes Al calor de tu nombre. Oye, es que este es uno de los últimos libros que me he leído. Selena Millares es profesora en la Universidad de Madrid, catedrática. Es una escritora canaria que vive en Madrid desde hace muchísimos años. A mí me gustaron mucho sus dos novelas suyas, sobre todo pues El faro y la noche. Ese libro me encantó cuando me lo leí hace muchos años, y nada, estaba deseando leer un libro suyo nuevo. Este es muy reciente y retoma un tema que está muy de moda últimamente, que es pues todo lo que tiene que ver pues con la represión de la guerra civil, y es una historia real de un exiliado republicano, gallego. De gallego. Gallego, pero bueno, en realidad sabemos que la represión y el exilio de los gallegos y de los canarios pues es muy parecido, porque ambas regiones pues comparten que no hubo tanta guerra civil sobre el terreno, no hubo, como hubo represión. Claro, y que bueno, a veces se confunde por eso, ¿no? Hubo represión en Canarias, pero como no hubo... ¿no? Tantos teoría, muertos o tanta violencia, hubo mucha violencia. Claro, aquí en Canarias no pasó nada, claro. Entre comillas, no pasó nada porque se ha ocultado, pero si empezamos a escarbar un poquito... Se mató a muchísima gente, muchos líderes políticos, encarcelamientos, cárceles terribles como Faifes, como los buques aquellos. En la Isleta también, en la Isleta. En muchísimos sitios. Bueno, y también la familia de Selena Millares sufrió mucho la represión, los Millares. Los Millares, que muchos de ellos vinieron... Su abuelo, estuvieron en Lanzarote. Precisamente vinieron a Lanzarote un poco exiliados, entre comillas, claro. Sí, sí, es una historia fantástica, la de su familia, la verdad es admirable, muy recomendable. Bueno, y después tenemos, nunca mejor dicho para el verano. A ver. La siesta del carnero. Dios, este libro es brutal. Ramona Gautier es el seudónimo que eligió María Gutiérrez para publicar este libro. Es una novela erótica, de una historia lésbica impresionante, también contada de forma de correspondencia. Es muy bonito. La autora dice que es un poco pornográfico, pero yo creo que es una historia romántica y muy bonita. Como que narra una historia de amor como en los años 80, de dos mujeres que se enamoran, y a través de esa correspondencia pues van contando la historia de amor que viven, y es precioso, la verdad, y se lo recomiendo a todo el mundo. Está publicada por Editorial Legales, una editorial de Madrid también, y vemos como muchos escritores canarios pues están publicando con editoriales muy importantes en la península. Que publicar con editorial no es nada fácil. No es nada fácil, y tenemos que recomendar estos libros porque son buenísimos. Bueno, lo bueno de este programa es que se puede ver en YouTube, después verdad. En Biosfera Media, así que todo este tipo, si no le han dado tiempo, lo pueden ver con tranquilidad. Vamos a hacer, porque tú dijiste que hoy te levantaste. Sí. Cogiste... Me fui a mi estudio a coger libros. Es decir,
cuando tú te levantas, pues claro, depende del día, ¿no? Sí. Hoy se supone que era un día normal y corriente, ya estamos en julio, Sí, pero en ¿por qué? agosto. ¿Por qué elegiste esto? Pues porque pensé, tengo que recomendar todo esto, porque estoy leyendo tantas cosas buenas últimamente, que dije, bueno, ya que domingo Venga, me dan... vamos a hacer un... Este hay que leerlo. Pero este es viejito ya, Es ¿eh? un clásico. Bueno, este es un... Pero lo traje claro. por un motivo, Domingo, porque Guau. el Día de las Letras Canarias se le dedica a Claro, Alfonso claro, García claro. Ramos. Hay una edición nueva de Baile del Sol, pero yo tengo esta que es antigua, de Interinsular, me lo he leído un par de veces, una preciosidad este libro. Para aquellos que un poco de la literatura canaria, de esa literatura canaria después del franquismo, esta es una Exacto. referencia. Esto es una referencia... Yo no la he leído, pero lo sé. Pues es impresionante, ¿no? Porque habla pues todo Ahora me lo vas a prestar entonces. Te lo presto, claro que sí. ¿Tú eres de los que prestas libros? No, me cuesta muchísimo prestarlos porque sé que no los devuelven muchas veces. Claro. Por eso prefiero regalarlos. Por eso lo que te iba a decir, tú eres de los que, por ejemplo, yo te acabo de poner un compromiso, digo, Sí. me lo prestas. A ti sí, claro. Vale, entonces ya está. A ti, sí. Venga, vamos a hacerlo rápido para que lo digas. Este es una maravilla, Exequias por la poesía, de Manuel Díaz García, nuestro panolillo, es Venga, rápido, un poeta porque si no- maravilloso. Marcos dos Santos también es uno de los mejores escritores jóvenes que tenemos Lo voy a poner hasta de en rodillas para ir Canarias. alcanzándotelo. El Príncipe Lagarto, pues Príncipe- tienen que leérselo, es una novela divertida. Venga, como es Marcos. por aquí. No, yo creo que vamos a hablar de Verbel. Pero de Verbel ya lo hablamos aquí. Ya lo hablamos aquí porque la trajimos, pero hay que leerla. Esto Vale. es buenísimo. Y traje un montón de... Y estos son autores de otros Da igual, españoles rapidito, o así. para así que de la gente Fleur la Yegui, apunte. el último de la estirpe, es el último que han publicado de ella, pero cualquier libro de Fleur Yegui es buenísimo. De los corderos pasamos a la ternera. La ternera de Aurora Freijo Corbeira. También habla de las madres y una reflexión sobre el prima abuso tuya? a los hijos. No es prima Ah, mía, pero Corbeira. ojalá porque me Corbeira. encanta. Vale. Una escritora increíble. Venga, la da. La edad infinita de Miriam Reyes. Este lo quería hablar porque habla de Venezuela, Ajá. con toda la tragedia que ha pasado. Pues ella habla desde su infancia, su vida y su experiencia en Venezuela. Por eso Ajá, lo pues elegí. mira, es Todos una lo buena elegí lectura también. Por algo. Alfonso Cruz. Este me lo regaló Mercedes Minguela. Vamos a Ah. comprar a un poeta. Un poeta es divertidísimo y reflexiona también sobre todos los problemas del Que capitalismo me y la dijeron literatura. que estuviste el otro día en Juncalillo. Estuvimos juntos Por allí. eso, Y por por eso eso. Manuel, que es el que lo organiza, Te regaló ese libro. me regaló ese libro maravilloso. La poesía para principiantes de Adam Zagajewski, que es un poeta que ya falleció, polaco, que son unos artículos que él reflexiona sobre la creación poética. Vale, este es más de... Bueno, este es buenísimo, El corazón del daño, también porque habla de las madres, pero es una escritora argentina que ha vivido en Nueva York casi toda su vida, muy interesante, porque cómo habla de su relación con su madre, terrible. Pues hay muchas, hay buenas y malas. Sí, La falsa autónoma de Yolanda Castaño, porque a Yolanda la trajimos el año pasado Sí, en el ¿verdad? Festival de Poesía, y este es su último libro Vino por aquí, traducido al vino por español, aquí. y como la queremos un montón, pues hay que leerla este verano. Bueno, Las llanuras. tenemos por Las aquí. llanuras de Gerald Murnane, libro hipnótico, increíble. Ana No, Pero todos te los has leído, ¿no? todos me los he leído. Ah, vale. Ana No me lo regaló una compañera del club de lectura del año pasado, Cristina. Que de eso hablaremos en septiembre, del Le Club de hablaremos Lectura. en- ¿Cuándo empieza? Empezaremos en la primera semana de septiembre. Vale, pues a ver si viene Y por este aquí. libro es una pasada, todo el mundo debería leerlo. También habla de las consecuencias de la guerra y todo esto. Y Agustín Gómez Arco es un autor que tenemos que rescatar y recuperar. Bueno, pues terminamos con los Con los galgos. para ir deprisa, los galgos. Presentar. Yo el domingo hemos hecho un repaso por recomendar cosas que no sea. Nadie puede decir ahora que no tiene nada que leer para Exacto, el verano, ¿no? exacto. Nadie puede decir, y además es un buen momento para leer verano con tranquilidad y te puede... ¿Qué libro te estás leyendo ahora? Pues mira, estoy acabándome un libro que nos recomendó Eloy Sánchez Rosillo cuando estuvo aquí, La Cartuja de Parma. ¿Y qué tal? Es un clásico. Pues a mí no me gustan mucho las novelas realistas, pero claro, indudablemente es muy interesante todo lo que cuenta. Bueno, Fabio, te agradezco que te hayas pensado en nosotros. Porque que haya para hacer- cargado con todo esto. Exacto, claro, que eso también es importante, eso significa que nos aprecia, porque si Muchísimo, no tú lo pasaría. Me vas a dejar uno prestado, el de Watt, ya que es que he hablado mucho de No él. te lo presto, yo te lo regalo. Ese Bueno, libro. pues me lo regalas, y si no te lo vuelvo en septiembre. Y ya nada, que te pases un buen verano
Igualmente. Nos vemos en septiembre para hablar del Club de Lectura, Sí. que es importante también, la Biblioteca Insular. Sí, sí, sí. Y ya, aquellos que quieran apuntarse... Somos un montón de gente, pero Sí, siempre pero está abierto si a alguien le gusta la lectura. Para empezar, ¿cuándo empieza en teoría? Será la primera semana de septiembre. ¿Pero ya hay alguna obra que hayan recomendado No la para el hemos verano? dicho todavía en el grupo porque el primer día sorprendemos diciendo la lista de los 10 libros que vamos a leer en el año. Vale, vale, pero entonces puedes ir por la biblioteca y allí te darán el horario y todo eso. Sí, para será como a septiembre. las 6 Los jueves, ¿no? el primer jueves de septiembre. Bueno, pues ya hablaremos de eso de todas formas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio. Feliz verano. Igual. A ustedes, a aquellos que estén de vacaciones, también feliz verano. Si no, feliz fin de semana y les vemos aquí el lunes porque nosotros sí estamos trabajando para seguir contándoles pues nuevas historias.